Hola, mi nombre es Cintia González Y yo soy Javier Lechado. y hoy nos encontramos en el podcast, en el video podcast Cultura es Libertad, que es un podcast dedicado a entrevistar a personajes relevantes para la historia de Tenerife en los últimos 50 años. Y en el video podcast de hoy nos encontramos con Elfidio Alonso, que es el líder y fundador de Los Sabandeños y fue alcalde de La Laguna durante 12 años. Bienvenido, queremos darle las gracias por hoy estar aquí. Y primero que todo queríamos irle haciendo unas preguntas y cuando estuvimos buscando información nos sorprendió el hecho de que su padre fue diputado de las Cortes Republicanas. Y queríamos preguntarle qué significó esto en su infancia durante el periodo franquista, siendo su padre además un político. Bueno, para mí fue un orgullo, pero me gustaba más la influencia como periodista, porque él fue director de la ABC republicano. Y claro, ser director de un periódico de tanta categoría de aquel entonces, pues a mí me llenaba de satisfacción o sea, la influencia que me pudo ejercer como padre me vino más por ser periodista que por republicano, que eso estaba prácticamente vetado. Sí. Porque él se marchó al exilio, yo me crié gracias a mi madre, que éramos los dos solitarios, y mi padre, yo me encontré a mi padre por primera vez en mi vida cuando tenía 14 años y fui a verlo a París con mi madre, aprovechando la ida de un frutero, el Bajamar de la Feria Olsen. Ahí nos colamos, llegamos a El Havre, a Francia, y ahí nos estaba esperando mi padre. Y fue la primera vez que yo recuerdo ver a mi padre, porque cuando tenía un año no me acuerdo, claro. O sea, ¿que recuerda su infancia como algo difícil o cómo lo recuerda? Sí, bastante difícil, sí, sí. Gracias a mi madre que hizo de padre, de madre, de abuela, de todo. También sabemos que, bueno, estudió Derecho y Periodismo y que además ha hablado en numerosas ocasiones sobre las penas de muerte durante el franquismo. Y queríamos saber si eso marcó un giro en su carrera o o sea, los efectos que tuvo sobre usted al darse cuenta de que esa era la realidad del momento y que eso era lo que estaba pasando. Sí, mi madre cuidó mucho mi formación, aunque era difícil para aquel entonces una mujer sola que vivía con su hijo nada más, su marido estaba en el exilio y su familia también prácticamente pues, estaba desvinculada porque mi abuela estaba en el Hierro, mi otra abuela nos veíamos poco en La Laguna, pero yo creo que tuve una educación suficiente. Hice dos carreras, como ustedes dicen, periodismo y derecho. Y luego, pues, no abandoné los deportes, me dediqué al baloncesto. El Madrid estuvo a punto de ficharme. Bueno, me fichó prácticamente, lo que pasa es que me fui a Madrid y tiró más por mí mi actual mujer, que era mi novia entonces, que me pidió que no me fuera y tal. Bueno, total que retorné otra vez al claustro materno y encontrarme con mi novia. Y como te preguntaba anteriormente, ¿qué impactos tuvo sobre usted la represión franquista? Es decir, sobre todo la pena de muerte. O sea, ¿cómo la recuerda usted? ¿Cómo lo vivió durante esa época? Bueno, era algo brutal, ¿no? La pena de muerte, no es que tú fueras a ver las ejecuciones, porque yo no fui nunca a ninguna, pero como todo
toda exageración. Yo soy jurista y soy contrario totalmente a la pena de muerte, ¿no? La criatura humana puede haber cometido fallos durante su vida, pero tiene opciones para poder enmendarlo y enderezar su rumbo, por llamarlo de alguna manera. Permítame decirle que menos mal que no fichó por el Madrid, porque gracias a ello pudo fundar los Sabandeños y tener el legado cultural que tenemos en Canarias. Y un poco más desviándonos por ese grupo tan referente en Canarias, queríamos preguntarle que si crees que el grupo que usted fundó ha creado una identidad canaria y ha servido para contar un poco la represión que se vivió en Canarias durante esos años. Bueno, eso nunca se sabe, pero yo creo que estábamos en la línea correcta, que potenciar lo nuestro, fomentar el folclore que estaba prácticamente arrinconado, en manos poco del Orfeón La Paz, de la Rondalla Hespérides, el trío Los Calimanos, eso eran más o menos los grupos, y luego coros, el Orfeón y la Capilla Palestrina y la Coral Sacra, donde yo milité. Yo he estado en todos los coros, ¿no? Estaba en el Orfeón, estaba en la Coral Sacra, que dirigía el Padre Adán, y en la Capilla Palestrina, que también dirigió el Padre Adán, que a mí me tocaba al lado de casa prácticamente, y todas las noches, porque íbamos a ensayar a su casa, tenía su piano allí y eso, pues contribuyó mucho a mi afición músico-vocal. El folclore, es decir, cuando fundaste el grupo, ¿lo hiciste simplemente con la intención, como bien comentabas ahora mismo, de fomentar pues esa parte musical que se había perdido en Canarias, o también lo hiciste con la intención de meter parte política como para explicar, para darle voz al resto de países, al resto del mundo, lo que estaba sucediendo en tu país, es decir, en España, con el franquismo y demás? Bueno, eso nunca se puede decir porque la censura era muy estricta, no podía acometer el canto de algún género que estuviera mal visto por el régimen y que o lo tuviera vetada la canción, ¿no? La Internacional, por ejemplo, no se podía cantar. Eso estaba oculto y bien oculto, ¿no? Pero son facetas y géneros que se rozan. La política con la música, la tradición, todo eso está conectado. Y yo creo que yo lo tuve en cuenta. Yo no me aislé o nos metimos en una especie de capilla Sixtina. No. Nosotros intentamos conectar pues, con sociedades, con elencos como el Orfeón, donde yo pues, me formé parte de mi juventud y estoy muy agradecido porque había maestros fantásticos, tanto Manuel Hernández, a quien llamábamos el lagunero, y que ha sido uno de los mejores cantores que ha tenido el folclore canario, porque cuando yo lo oí por primera vez en un disco de alta revolución, me quedé asombrado, ¿no? Cómo cantaba. Y cuando yo consigo los dos discos que ellos grabaron para la Casa Odeón, el otro era Sebastián Ramos, el puntero. Yo ahí con él tenía más trato porque yo iba también a veranear a casa de mi tía Nieves a la punta del Hidalgo y ahí tenía yo contacto con Sebastián Ramos que me enseñó mucho. Los estilos de Isa, de malagueña, de folía, de seguidilla. Tenía un repertorio muy extenso. No era
de aquellos cantores que tenían, que abundaban mucho y que decíamos, es un cantor de sota, caballo y rey, es decir, de Isa Forlín y malagueña. No, no. Este tocaba, cantaba, canto de boyero, género muy en desuso y casi oculto, ¿no? Como comentaba anteriormente, fue alcalde de La Laguna y nos gustaría recordar que fue el primer alcalde de Canarias que promovió la Concejalía de Patrimonio Histórico. Por lo tanto, queríamos preguntarle en qué momento se planteó poner esa concejalía y dar la importancia que usted consideraba que tenía eso y que la ciudadanía canaria, pero también la ciudadanía de La Laguna debería de conocer específicamente con un concejal. Pues yo creo que desde el primer momento. Desde el primer momento nos dimos cuenta que era fundamental la parte histórica, la parte cultural de la ciudad, potenciar sus entidades, la económica, el Orfeón, el Ateneo, tenían un buen racimo de entes culturales donde todos los jóvenes y los mayores pues íbamos a pasar y alternar y hacer nuestras baladas folclóricas. Y yo creo que ahí, por ese lado, La Laguna fue un ejemplo que, afortunadamente, ha pasado el tiempo y te has dado cuenta de que hay otros que lo han seguido, ¿no? Usted fue un referente totalmente en este ámbito, Sí, la verdad. sí, sí. Como alcalde, que lo impartió después de que Franco muriese, ¿cree que tuvo grandes impedimentos en llevar su candidatura? Es decir, ¿le fue difícil? ¿Las reformas que quiso hacer las enfrentó con muchos obstáculos o pudo llevarlo como usted quiso? Bueno, siempre encuentras obstáculos y te das cuenta, debes de ser consciente de dónde estás, qué haces y hasta dónde puedes llegar. Porque si no, bueno, imagínate. Sobre todo la primera etapa, ¿no? Ya cuando fuiste alcalde ya era una autoridad y las cosas fueron cambiando. Pero había que tener mucho cuidado en aquel entonces porque te metían en la... Yo tenía a mi tío Tomás en la cárcel. Mi tío Tomás estaba en la cárcel porque fue periodista del diario Hoy, que lo dirigió mi padre también, del diario Pro, del semanario Pro y de todos esos periódicos. Mi tío Tomás escribía y claro, enseñaba la oreja continuamente de su izquierdismo y de su republicanismo. Y ahí te fichaban y había una quinta columna que te seguía los pasos. Hace poco ya se celebra el 50 años de que llegó la libertad a nuestro país. Y en tu opinión, ¿crees que todavía quedan rasgos en nuestra cultura, en nuestras islas, de lo que fue esa época? ¿Quedan monumentos, estatuas, símbolos? ¿Cree que todavía siguen quedando? Y si es así, ¿qué considera usted que se debería de hacer? Sí, yo creo que todavía hay unos ciertos resquemores, hay temor, hay unas ciertas precauciones y además ahora cuando te has dado cuenta que existe todavía un gran predicamento fascistoide o en sociedades incluso tienen un cierto... Sí, que actualmente lo estamos volviendo a ver. Y ahora lo estamos volviendo a ver con esos extraños maridajes que se dan y con ese espíritu que ha resucitado cuando yo pensaba que estaba todo un poco acallado y en donde se debería estar. Pero
la añoranza es fuerte. Y esto no solo ha ocurrido aquí en Canarias, ha ocurrido en la península, en Madrid, y ya no digamos en aquellas comunidades autónomas que tienen su base nacionalista, como Cataluña, o Galicia o País Vasco, donde el enfrentamiento es mucho más notable y notorio, ¿no? Ujú. Siguiendo esa misma línea, pues queríamos pedirle que a generaciones como la de nosotros le diese un mensaje que cree que es clave, que es importante, pues para precisamente como apagar ese crecimiento de ideologías pues conservadoras, fascistas, etcétera. Que ¿cuál cree que es el mensaje indicado para que pues nos reorientemos en este camino? Yo creo que todas las ideas políticas y todas las convicciones políticas son respetables, Ujú. siempre que no hayan fracasado o en la historia las haya condenado, como en nuestro caso. Yo creo que la gente en España es consciente de que no puede volver a las andadas ni desempolvar el fascismo, sino todo lo contrario. Es decir, hay un abanico bastante amplio de opciones políticas muy acordes con lo que se estila en otros países que también pasaron por las mismas vicisitudes que España y que hoy han remontado satisfactoriamente esas rémoras y esos módulos ya trasnochados. Nunca segundas partes fueron buenas. Eso está condenado prácticamente por la juventud. La juventud se ha dado cuenta de que hay otros horizontes, que hay otros proyectos, que hay otras orientaciones políticas que son las que deben guiarnos y dirigir pues la política de nuestro hoy. Yo creo que tardaremos un poco, pero tarde o temprano llegaremos a esos fines y a esas metas, porque es que no existe otra posibilidad. Volver a las andadas sería horrendo. Ya. Repetir lo que ha fracasado también ha sido horrendo, ¿no? Y yo creo que la gente es consciente, y sobre todo los rectores, que deben de cuidar mucho que se puedan producir esos retrocesos muy peligrosos. Hace poco salieron unos datos en el que 1 de cada 5 jóvenes, sobre lo que usted comentaba, estaría dispuesto a volver a la época del franquismo. Entonces también me gustaría un poco hacer énfasis en que todavía por lo que sea somos 4 de 5 que no Exacto. deseamos eso. Están en minoría. Exacto. Pero ¿usted cree que eso se debe a que es falta de desinformación, ignorancia, que en los centros pues no se nos enseña realmente lo que fue esa época? ¿O a qué cree que se debe, que realmente nos sorprende, que sea 1 de 5 que opine de esa forma? Pues el porcentaje no es muy alarmante, pero hay que tomarlo en Sí. consideración porque las cosas muchas veces empiezan por 1 y terminan por 5. Sí. Quitando los brotes que se han producido en los últimos años, en los 2 últimos años o 3 años, el comportamiento de la gente política canaria ha sido impecable. Yo no he tenido ningún motivo de queja, ni me han perseguido a mí por ser republicano o ser de izquierda, que nunca me he ocultado de proclamarlo. Y bueno, estuve en un consejo de guerra, nada menos. Pero está clarísimo que los jóvenes de mi época, en su gran mayoría, salieron demócratas y más adeptos a la democracia que a cualquier dictadura.
¿Crees que los sabandeños podrían colaborar en este impulso, ¿no? Y esta forma de... Porque por lo menos yo veo como los sabandeños como algo referente, ¿no? Que se ha escuchado Bueno, siempre en mi casa. yo creo que los sabaneños se alinearon desde el primer momento con las canciones que cantaron, con los temas que eligieron, con su actitud social y académica, su participación en los colegios, su enseñanza. Yo creo que ha sido modélico el comportamiento de los sabandeños y Totalmente. afortunadamente seguimos igual. 60 años, que no es broma. Sí. Sí, activo. 60 años. Y ojalá dure muchísimos más, porque como dijo ahora mismo mi compañero, Claro, se ha renovado el grupo y está muy bien. Tú date cuenta, este pequeño milagro que se ha producido, donde una familia como la mía tiene a mi hija, Magda, que sabe piano, que sabe música, también asesora musical y encargada de la biblioteca del Centro de los Sabandeños, que la estamos terminando de armar y eso. Ahí están los libros de María Rosa Alonso, mi tía, que regaló la biblioteca, la mía y mi discoteca también. Son más de 12.000 discos. madre mía, Y entonces, claro, Sí. todo eso está a disposición de nuestro pueblo. Pero no solo de mi hija. Mi hijo es miembro de los sabandeños y hoy es el presidente de la fundación. O sea, es Y maravilloso. ahora entró recientemente mi nieto a tocar la bandurria. Toda esa familia ha servido para ir enriqueciendo el sabandeñismo. Eso mismo le hubiese gustado a mi abuelo, porque desde que soy pequeña me decía, aprende, aprende. Sí, 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 sí. Y bueno, que eso esperamos, que ojalá siga perdurando muchísimos años más, porque de verdad, en lo personal me parece un grupo necesario, pero porque mantiene lo que es la esencia de Canarias. Yo cuando escucho cualquiera de sus canciones siempre pienso en de dónde soy, en qué he crecido, en mi familia en general, perdón. O sea que es maravilloso. ya para terminar, queríamos hacerle la última pregunta y es cómo ve de aquí a 10, 20 años el futuro de Canarias. ¿Cómo cree que estará? Seguramente los sabandeños estarán y eso se hará todo lo posible, pero ¿cómo ve las islas? Pues yo creo que muy bien y yo soy optimista. Creo que la gente que está saliendo hay gente valiosa, grupos muy, muy buenos. Y yo creo que atrás no vamos a volver. Habrá algún añorante, Pero porque eso es inevitable. Pero habría que decirle que no pierdan el tiempo, que eso ya fracasó, no aquí solo, en medio mundo, todo el mundo ha fracasado, es un movimiento que murió, afortunadamente, y que por mucho que te vayas a esforzar, no lo vas a volver otra vez a desempolvar, porque no están los elementos Necesario. Ujú. propicios para que eso se pueda producir. Pues nada, queríamos agradecerle nuevamente su presencia, de verdad que para mí es, bueno, para Sí, nosotros Ha sido un placer. es Un un referente. honor, de Ha verdad. sido un placer. Cuando se lo había comentado a mi abuelo, Sí. sí, a la familia en general de los dos, fue Está. increíble, fue un placer, todos se encantaron porque de verdad Qué bueno, es un honor. qué bueno. Queríamos recordarles a los espectadores pues que no solo queremos agradecerle la presencia al vídeo, sino también a ustedes que son quienes nos motivan a seguir con este video podcast. Y nada, Muchas gracias y esperamos verle en el siguiente capítulo. Qué bueno.